Pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este auditorio y en línea en el comienzo de esta serie que se llama Superando los tiempos difíciles. Y eso es algo que todos nosotros queremos saber. ¿Cómo podemos nosotros superar? ¿Cómo podemos nosotros ir adelante, tener victoria en medio de momentos y problemas de la vida? Porque todos pasamos por esas cosas. No es solamente la pandemia que nos lo recuerda a ellos, sino son las enfermedades, es la pérdida de trabajo, es terminar una relación, es la muerte de uno de nuestros seres queridos. Todos pasamos por los momentos difíciles y es inevitable que esos vayan a llegar a nuestra vida. La única decisión que nosotros tenemos es cómo nosotros vamos a enfrentar esos momentos cuando lleguen a nuestra vida. Y durante las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de diferentes aspectos que nos van a ayudar para que nosotros podamos entonces enfrentar esos momentos difíciles y poder no solo enfrentarlos, sino superarlos también. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre una de esas áreas que son críticas para nosotros y tiene que ver con respecto al dinero. Ahora, de antemano, puedes estar tranquilo, no voy a pedirte que tú des dinero, no voy a pedirte que tú des nada. Es simplemente un principio que todos nosotros vamos a aprender el día de hoy, que nos van a ayudar en nuestra vida de finanzas. Y ya sea que tú seas un seguidor de Jesús o que tú no seas alguien que ha puesto su fe en Jesús como su salvador personal, los principios que vamos a aprender el día de hoy son tan prácticos que nos pueden ayudar a salir adelante sin importar la situación que nosotros enfrentemos. Ahora, si nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros tenemos aún mayor responsabilidad de que estos principios que vamos a ver en un libro de la Biblia que es tan práctico y que vamos a ver en un momento, nos van a ayudar, pero nosotros necesitamos poder ponerlos en práctica para poder ver la diferencia en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero hacer es enfocarnos sobre esta idea de que no vivas como pobre. No vivas como pobre. Ahora, cuando hablo acerca de no vivir como pobre, lo que me voy a enfocar sobre todo es el hecho de que muchas veces nosotros equivocadamente pensamos que la riqueza de una persona o la pobreza de una persona está determinada por la cantidad de dinero o de cosas que tenga. Pero la realidad es que eso no es así. Muchas personas que tienen muchísimo dinero en realidad viven como pobres. Y muchas personas que no tienen tantos recursos viven en cambio como ricos. Porque al final la riqueza y la pobreza no está determinada por la cantidad de dinero que tú tengas, por los recursos que tú tengas, sino por ciertas decisiones que son tan importantes que tú y yo tenemos que tomar del día al día y que muchas veces fracasamos porque en nuestro mundo se nos enseña no solamente a querer más y más, sino a siempre pensar que lo que tenemos nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces, el principio más importante que quizás voy a compartir contigo en este día, el principio que nos va a ayudar a través de todo lo que estaré mencionando durante los siguientes minutos es este: que vivir como pobre es solamente acumular en vez de ayudar. Vivir como pobre no tiene que ver con cuánto tienes, sino que vivir como pobre tiene que ver con solamente acumular en vez de ayudar. Y por eso muchas personas que tienen muchos recursos, mucho dinero, muchas cosas, viven acumulando, obteniendo más, queriendo más, y tratando de pensar, si yo solamente gano más dinero, si solamente compro una casa más grande, si simplemente cambio a este vehículo o si logro tener este trabajo con estos bonos, entonces pensamos que es suficiente. Y cuando una persona cae en esa trampa, en realidad lo que está haciendo es viviendo una vida de pobreza, porque es una pobreza en su mentalidad, porque no tiene que ver con cuántos recursos tiene,
tiene que ver con la manera en la cual ve los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Y por eso lo que es tan interesante es que nosotros, que la mayoría de los que estamos aquí somos inmigrantes y hemos venido a este país por mejores oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, vivimos en el tiempo y la generación con más recursos y más cosas que cualquier otra generación en la historia de la humanidad. Ni los reyes pasados, ni los faraones pasados tenían los lujos y las cosas que tú y yo tenemos hoy en día. Y sin embargo, nunca parece ser suficiente. Siempre estamos queriendo más y más, pensando que si obtenemos lo siguiente que nosotros queremos, entonces ahí estaremos satisfechos con simplemente ello. Pero la realidad es que, como ha dicho un pastor muy conocido que se llama Andy Stanley, él dice que la avaricia es uno de esos apetitos que nunca puede ser satisfecho. Tal como el hambre por un momento es controlado, pero el hambre regresa, y la avaricia es algo que cuando permitimos que controle nuestro corazón, siempre está deseando más y más. Un ejemplo de eso es un hombre que se llama Sam Polk. Y este hombre, Sam Polk, desde pequeño, su meta era ser un millonario. No solamente un millonario, sino un multimillonario. Y parte de la idea de querer ser un millonario venía de su papá, que siempre le hablaba acerca de que tener dinero es lo que le daba la felicidad, tener suficientes recursos debería de ser su meta en la vida. Entonces él se puso esa meta. Y él empezó a tomar varias decisiones, y a los 25 años, él ya estaba trabajando como corredor de bolsa en una compañía de finanzas en Wall Street, ganando millones y millones de dólares. Él describe su vida y él dice, de hecho aquí hay una foto de Sam Polk, por cierto, él dice que él llegó al punto en el cual él podía darse prácticamente los lujos que él quisiera. Él podía comprar boletos para ir a ver la Serie Mundial de Béisbol. Él vivía en un condominio exclusivo en Manhattan, en Nueva York, en una de las áreas más caras, no solo de Nueva York, sino de todo el mundo. Y él podía cambiar de carros, comprar casas, recibía bonos y todo tipo de cosas, todo tipo de lujos. Pero él cuenta, de hecho él escribe un libro basado en su experiencia, que no importaba lo que él obtuviera, nunca estaba contento con lo que tenía. De hecho, a los 30 años, él decidió renunciar a la posición que él tenía como corredor en esta bolsa de valores, en esta compañía que se dedicaba a la bolsa de valores. Y a los 30 años, dice que lo que sucedió es que él recibió un bono. Y cuando vio el bono, se molestó por la cantidad de dinero que le habían dado. ¿Cuánto era el bono que le dieron? Solamente 3.6 millones de dólares. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado eso cuando vemos eso. Y él, que se había hecho la idea que merecía mucho más que eso, en ese momento él renunció a su empresa. Y tú dices, bueno, qué locura, ¿por qué hizo eso? Y la razón es porque cuando él entró a trabajar a esta empresa y él empezó a ganar muchísimo dinero, empezó a compararse ya no con la gente que ganaba como lo que él ganaba, sino que empezó a compararse con aquellos que estaban arriba de él. Gente que no solo era millonaria, sino que era multimillonaria. Él dice, algunas de estas personas tenían tanto dinero que podían comprar su isla privada. Otros de ellos, senadores de los Estados Unidos, los iban a ver por la cantidad de dinero que tenían, porque con el dinero venía el poder. Y estas personas podían hacer todo lo que ellos quisieran. Y él decía, ¿por qué yo no puedo ser no solo un millonario, sino un multimillonario? Y si eso le pasó a este hombre, Sam Polk, puedo garantizarte que eso nos va a pasar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos hacemos la idea de que si yo tuviera solamente esto, si yo pudiera comprar solamente esto, si yo pudiera ganar tanto, tener tantos ahorros, poder hacer tantos viajes, hacer todas estas cosas, con eso yo estaría contento y con eso sería suficiente, tú y yo nos engañamos. Porque al final,
La riqueza o la pobreza nada tiene que ver con cuánto tenemos, sino con la manera en la cual nosotros lo vemos. Y por eso lo increíble es que nosotros, que vivimos en este país y que tenemos tantas cosas, aunque en comparación del resto del mundo somos muy ricos, muchos de nosotros vivimos todavía en pobreza. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, no sé cuál sea tu situación, pero yo no soy una persona que me considero rico. Yo no me considero una persona que tengo un montón de cosas. Quizás lo sea un Bill Gates o lo sea un Jeff Bezos o alguno de estos grandes multimillonarios del mundo, pero yo no soy una persona que me considero rico. Pero si piensas de esa manera, es ahí donde tú estás completamente equivocado. Y un ejemplo de eso es lo que ha sucedido ahorita con la situación de la pandemia del coronavirus. De hecho, yo te preguntaría, si tú tienes parientes o tienes amigos que viven en Latinoamérica, con toda la situación que ha sucedido en todo el mundo y ha afectado obviamente todos los países del mundo, pero la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la economía ha sido destrozada por toda esta situación de la cuarentena. Y yo preguntaría esto, ¿cuántos de esos familiares o amigos darían lo que sea por cambiar de lugar contigo y vivir en tu situación ganando lo que tú ganas? Y la realidad es que probablemente la gran mayoría, si no todos, dirían que sí, cambiarían de lugar contigo. Nunca es suficiente lo que ganamos. Nunca es suficiente lo que tenemos. Siempre aspiramos a más. Pero la realidad es que en comparación del resto del mundo, tú y yo somos ricos, pero vivimos con mentalidad de pobreza porque creemos que la riqueza o la pobreza tiene que ver con cuánto tenemos en vez de la manera como lo podemos utilizar. Y por eso las personas que simplemente quieren continuar acumulando y acumulando, aunque tengan muchísimo dinero, ellos en realidad viven como pobres. Las personas ricas son aquellas que entienden que los recursos son no para acumular, sino para ayudar. Son para poder invertir en otros y no solamente en nosotros. Y hoy vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar a entender esta gran realidad. Y de hecho es un libro que es súper práctico y que fue escrito por un hombre que se llamaba Santiago. Y que este hombre Santiago, que de hecho era uno de los famosos apóstoles del tiempo de Jesús, y sobre todo Santiago era aún más conocido porque Santiago era medio hermano de Jesús. Y este hombre, que se convirtió en un líder de la iglesia primitiva, escribió un libro que hoy conocemos en la Biblia como el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago él nos da consejos prácticos de lo que tú y yo tenemos que hacer para poder ver y modelar nuestra fe del día al día. Y él habla precisamente acerca del dinero. Y él da una advertencia a aquellos que son ricos. Ahora, de antemano te digo, cuando yo empiezo a leer el pasaje y tú lo leas, tú vas a automáticamente decir, no, esto no se refiere a mí. No, esto se refiere a ti y se refiere a mí. Y se refiere a todos los que estamos aquí, porque en comparación del resto del mundo, otra vez, nosotros somos ricos. La pregunta más bien es, ¿qué vamos a escoger hacer con la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos? Si es simplemente para continuar acumulando, o vamos a decidir ayudar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, escucha lo que dice en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, y escucha lo que él comienza diciendo en el versículo 1. Dicen, oigan ahora ricos. Qué bueno que no soy yo. No, otra vez. Tú y yo somos parte de este grupo. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Lenguaje súper fuerte que utiliza Santiago. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí en esta primera parte de este pasaje? Bueno, lo que Santiago está dando es una advertencia. Es una advertencia con respecto a aquellos que tratan de acumular riqueza, dinero a cualquier precio. Y esa es la cosa, que al tratar de acumular a cualquier precio,
Suceden varias cosas en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros pensamos, wow, ¿cómo sería mi vida si yo tuviera tanto? ¿Cómo sería mi vida si yo tuviera esta casa, si tuviera esto, otro, si tuviera... Y lo que no nos damos cuenta es el precio que tenemos que pagar para esas cosas. Sobre todo cuando vemos la pobreza y la riqueza de una manera equivocada, lo vemos como lo ve nuestra sociedad, en vez de la manera como Dios ve la riqueza y la pobreza. Y lo primero que Santiago habla aquí es que hay un precio que pagar. Para aquellos que están dispuestos a acumular dinero a cualquier precio, lo primero que va a pasar es que van a sufrir consternación. Sufrirás consternación. Todos nosotros sufriremos por el dolor de simplemente querer acumular más y más. Y tú dices, bueno, Juan Carlos, prefiero pasar ese dolor pero tener dinero. No, discúlpame. Pero aunque nosotros pensamos que el dinero muchas veces es la solución a todos los problemas que nosotros pasamos, el conservar el dinero también se convierte en un punto de sufrimiento. Cuando tú tienes muchas cosas, también tus preocupaciones se multiplican. Y las personas que tienen riqueza viven siempre pensando en la posibilidad de que alguien les quite dinero, de que la gente que se acercan a ellos es simplemente por interés, de qué sucede si ellos hacen una mala inversión y regresan a su vida anterior. Existe dolor y sufrimiento, inclusive en aquellos que tienen muchas posesiones, pero que viven con una mentalidad de pobreza. Aquellos que viven con esa mentalidad sufrirán consternación. Nosotros sufriremos consternación. Pero Santiago entonces dice una segunda cosa. Él dice esto: sus riquezas, versículo 2 y en la primera parte del 3, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Y una segunda advertencia que hace Santiago para aquellos que quieren vivir simplemente acumulando, solamente acumulando, es esto: perderemos también por corrosión. Perderemos nuestra riqueza, lo que acumulamos, por corrosión. En otras palabras, perderemos a la larga aquello en el cual ponemos nuestra esperanza, porque el dinero y la riqueza solamente te duran tanto tiempo y al final tú lo puedes perder. Y yo he contado de esto anteriormente, pero yo me acuerdo que mi mamá hablaba acerca de cuando ella era niña. Ella tenía un montón de billetes. Ella vivía en México, ella es de México, y ella tenía un montón de billetes, unas cajas llenos de billetes de México, y resulta que en algún momento todos esos billetes con los cuales ella estaba jugando tenían muchísimo valor. Pero ¿qué sucedió? En algún momento, cuando llegó un cambio de gobierno, mi bisabuelo tenía mucho dinero, pero con el cambio de gobierno, todo ese dinero que él tenía pasó de la noche a la mañana a ser absolutamente nada. Se perdió toda esa riqueza. Y ahora todo aquello por el cual se había esforzado no era más que papel para jugar para los niños. El dinero nosotros lo podemos perder. Se puede perder en este caso por corrosión, como Santiago lo está describiendo. No hay ninguna garantía de que tú y yo podemos conservar todo aquello que nosotros acumulamos. Ahora, otra cosa que dice Santiago es esto. Esta es la tercera advertencia: que terminaremos también en condenación. Terminaremos en condenación. Escucha lo que dice Santiago. Termina diciendo aquí: su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que se han acumulado tesoros. En otras palabras, Santiago está diciendo: hay condenación para aquellos que ponen toda su esperanza, todo su enfoque en acumular riqueza y dinero, donde esto es su prioridad. Y uno tiene que tener cuidado. Ahora, alguien va a decir aquí: Juan Carlos, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Que si tú eres rico no puedes ir al cielo, no tienes salvación? No es de eso lo que está hablando Santiago. Pero sí está hablando acerca de inclusive aquellos que somos seguidores de Jesús, que nosotros mismos, cuando nos presentemos delante de Dios, podemos haber perdido nuestro propósito
por el hecho de haber puesto todo nuestro enfoque por acumular en vez de ayudar. Es por esa razón que no solamente Santiago habla acerca de esto, sino que otros se han dado cuenta acerca de esto a través del tiempo. Y el famoso escritor francés Voltaire, en una ocasión escribió algo que tiene completo sentido. Y él dice esto. Él dice, quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Yo preguntaría, ¿cuál es tu mentalidad con respecto al dinero? ¿Cuál es tu mentalidad con respecto a la riqueza? ¿Vives tú con una mentalidad de pobreza donde tu deseo es simplemente acumular en vez de ayudar? ¿O lo que Dios te ha dado es algo que disfrutas, pero que entiendes también que esos son recursos para poder ayudar a los que están a tu alrededor y ayudar a otras cosas que Dios pone delante de ti? Vivir como pobre es simplemente acumular todo lo que uno pueda, sin ayudar. Pero aquellas personas con lo que tienen, pero ayudan, déjame decirte, esas son las verdaderas personas que son ricas en este mundo. Entonces, Santiago continúa diciendo esto. Hay más advertencias que él nos da. No solamente son estos problemas donde uno va a terminar, sino que hay ciertas cosas que nos pasan a nosotros cuando permitimos que el acumular dinero sea la meta y el enfoque de nuestra vida. Porque solamente acumular nos llevará a tres cosas. Lo primero que él dice es esto. Santiago 5:4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos de Sabaoth. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Está describiendo a gente que se había hecho dinero en base a explotar a los que no tenían mucho. En base a simplemente aprovecharse de la situación para acumular, pero tomando de aquellos que no les correspondía. Y por eso una de las cosas que sucede cuando tú y yo estamos enfocados en el dinero es que tarde o temprano nosotros nos vamos a aprovechar de otros. Aprovecharnos de otros es donde terminamos cuando solamente nosotros queremos acumular a cualquier precio. Eso es donde terminamos. Santiago dice esto también. Él dice esto. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado o nutrido sus corazones en el día de la matanza. Y una segunda cosa que nos sucede a nosotros es que empezamos a enfocarnos solo sobre nosotros mismos. Nos enfocamos sobre nosotros mismos. Cuando tú vives para acumular, tú ya no estás pensando en las necesidades, en las situaciones de otras personas, solo estás pensando en ti. Solo estás pensando en lo que a ti te concierne, porque eso es algo que viene como naturaleza humana. Y cuando eso sucede, entonces el hambre y el deseo por obtener más crece y crece porque siempre queremos más y más. Y una tercera cosa que Santiago dice es esto. Que cuando nosotros hacemos de acumular dinero en nuestra meta, cuando vivimos con una mentalidad de pobreza, una mentalidad de pobre, de simplemente querer acumular, lo que va a pasar con nosotros es esto. Que vamos a hacer lo que sea para obtener más. Vamos a hacer lo que sea por obtener más. Escucha cómo él termina condenando a aquellas personas que tienen esta mentalidad de pobres, donde ellos quieren acumular sin querer ayudar. Y él dice esto en el 6. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. En otras palabras, cuando tú sigues esta trayectoria, tú sigues este camino, tarde o temprano va a llevarte a hacer cosas que tú nunca pensarías que tú harías. Y tú dices, no, Juan Carlos, si yo tuviera más, yo estaría ayudando más, yo estaría haciendo más, y todos nosotros nos autoengañamos de pensar que con tener más, eso no va a cambiar nuestro corazón. Pero la realidad es esta, que si tú y yo donde estamos no usamos nuestros recursos de esa manera ahorita, no lo haremos tampoco cuando tengamos más recursos. No importa el éxito, no importa todo lo que tengamos, es simplemente un lugar donde tú y yo terminaremos. Un ejemplo de eso
es un par de celebridades que han estado en los noticieros durante este último año y medio por un escándalo que sucedió en sus vidas. Y el nombre de ellos es Lori Loughlin, y el esposo de esta mujer, Lori Loughlin, es Mossimo Giannulli. Y si tú has visto la marca de ropa que dice Mossimo, él es el que comenzó esta compañía, él es diseñador de modas. De hecho, aquí hay una foto de ellos dos. A lo mejor tú has estado viendo en los noticieros o leído en algún lado acerca de ellos. Y la razón por la cual ellos se hicieron famosos en este momento, aunque ella era famosa por una serie de televisión y muchas cosas como actriz que ella aparecía, es que resulta que salió a la luz que ellos dos habían pagado y habían hecho cosas bajo el agua para que sus dos hijas entraran a la Universidad del Sur de California, una universidad muy prestigiada, y que pudiera tomar esos lugares en vez de dárselo a otras personas que lo merecían por calificaciones y por esfuerzo y sacrificio y otras cosas. Y cuando salió a la luz esto, lo cual es ilegal, de que ellos habían pagado a personas para que metieran a sus hijos de forma ilegal, a sus dos hijas, a esta universidad, y habían hecho un montón de cosas que no tengo tiempo de entrar en detalles. Esto fue llevado a juicio, y el esposo de ella, Mossimo, de Lori Loughlin, él fue condenado entonces a 5 meses de cárcel, una multa, creo que fue $250,000, más servicio comunitario y otras cosas. Y hace como 3 semanas llegó la sentencia de ella, en donde ella está ahora en libertad condicional por 2 años, tiene que pagar una multa también, servicio comunitario y muchas cosas. Pero lo que me llamó la atención de este caso es lo que dijo el juez cuando hizo el dictamen final después de que el juicio había terminado. Escucha lo que dijo este juez, Nathaniel Gorton, dirigiéndose a ella, a Lori Loughlin, porque al esposo ya la habían condenado un tiempo antes, pero esta era la corte de ella. Y esto es lo que dice el juez: aquí eres una admirada, exitosa actriz profesional con un matrimonio duradero, 2 hijas aparentemente sanas y tenaces, más dinero del que podrías necesitar, una hermosa casa en el soleado sur de California, una vida de cuento de hadas. Sin embargo, estás ante mí como un criminal convicto o una criminal convicto. ¿Y por qué? Por el inexplicable deseo de obtener aún más. Aunque ella es la que apareció ante ese juez, todos nosotros apareceremos ante un juez también, que evaluará la manera en la cual nosotros hemos vivido, en cuestión de acumular las cosas, en cuestión de vivir con una mentalidad de pobre, de simplemente querer acumular en vez de ayudar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo evitas vivir como pobre? ¿Cómo evitas vivir con una mentalidad de pobreza como nuestra sociedad y el mundo nos dice, de obtener más y más y acumular más y más? ¿Cómo evitamos eso? Y Santiago, que es muy práctico, nos dice lo que tenemos que hacer. Y escucha entonces lo que él dice en el versículo 7, la primera parte. Él dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Por tanto, sean pacientes hasta la venida del Señor. En otras palabras, el principio que Él nos da es esto: deposita tu esperanza en Dios en vez de las riquezas. Deposita tu esperanza en Dios en vez de las riquezas. Él dice, un día Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Dios va a regresar. Quizás nosotros, los que estamos aquí, vamos a estar vivos, quizás no lo estemos, pero al final, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que acumulamos, en la riqueza se puede acabar. La riqueza distorsiona nuestro corazón, nuestra forma de ver a las personas, de ver la vida, y con todo ello perdemos absolutamente todo. O Él dice, sean pacientes y al final pongan su esperanza en Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Él al final hace lo que tiene que hacer en el momento correcto. Cuando tú pones
tu esperanza en el dinero. El dinero nunca te dejará satisfecho. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, cambia absolutamente todas las cosas. 2 cosas más y con esto termino. Entonces Santiago nos dice que hay una segunda cosa que necesitamos hacer. Escucha cómo él lo dice en la segunda parte del versículo 7. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Lo segundo que él nos dice es esto: deja que sea Dios el que te recompense a su debido tiempo. Deja que Dios te recompense a su debido tiempo. Tú estás pensando, es que mi jefe que no me ha subido el salario, esa posición que se me fue, esa casa que no puedo comprar todavía, ese carro que yo necesito, y nos llenamos de todas estas cosas y pensamos que eso es donde al final es el centro de nuestra vida. Y lo que Santiago viene y nos dice a todos nosotros es esto: no, tranquilo, cálmate, paciencia. Al final, cuando Dios venga, Él va a recompensar a cada persona, pero va a ser a su debido tiempo. Mientras tanto, la riqueza que Él ponga en nuestras manos debe de servir no para acumular, sino para ayudar. Debe de servir para que nosotros no solo seamos bendecidos, sino que nosotros también podamos bendecir a otros. Lo tercero y lo último es esto: decide entonces, porque al final lo que se trata acerca de esto es nuestra voluntad, tomar una decisión, y la decisión que todos nosotros necesitamos tomar es esto: decide usar tu riqueza para ayudar y no solamente acumular. La decisión que tú y yo necesitamos tomar es usar nuestra riqueza para ayudar y no solamente acumular. Les hablaba acerca al principio de este inversionista, este muchacho Sam Polk, y cómo él se convirtió en millonario y nunca estuvo satisfecho y renunció. Pero lo que no terminé de contarles de esa historia es que Sam Polk, cuando él renunció a su trabajo por solamente los míseros $3.6 millones que él había recibido, resulta que él entonces empezó a evaluarse, y tanto su novia como un terapista al cual estaba yendo le empezaron a confrontar, a decirle: tú tienes una adicción al dinero y tú piensas que el dinero es la respuesta a todas las cosas. Y a medida que él se fue evaluando, se dio cuenta que esto era una realidad con respecto a su vida. Y él entonces, como parte de su proceso, decidió que en vez de acumular, lo que él haría sería ayudar. Y con ello, él comenzó una organización hoy en día que se llama Feast, que es como banquete o fiesta. Y en Feast, el punto de esta organización es ayudar a proveer alimentos para las personas de escasos recursos. Y cuando vi algunas de las entrevistas acerca del trabajo que él está haciendo ahora, él dice que nunca ha sentido que su vida ha estado mejor como lo que está en este momento, hasta cuando tenía tanto en cuestión de recursos. Tú y yo podemos tomar la misma decisión. Tú y yo podemos hacer la diferencia con lo que nosotros tengamos, que Dios ha provisto para nosotros. Y no tiene que ser muchas cosas, puede ser una pequeña cosa. Esta semana hablaba con una persona de nuestra iglesia, donde después de que por una enfermedad su cónyuge había fallecido, me estaba diciendo, por 3 semanas, personas de esta iglesia estaban trayéndome alimentos todos los días. Y dice, no quiero pensar cómo yo hubiera enfrentado la situación que yo enfrenté si no hubiera sido por el amor y la ayuda de las personas que estaban a mi alrededor. Simplemente tomar recursos para comprar una comida, ir y ayudar y decir: toma, estamos pensando en ti, estamos orando por ti, estamos aquí para apoyarte. Hizo una gran diferencia. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Acumular? ¿Simplemente acumular?
o tomar eso y ayudar. La persona más rica y que posee todo de toda la historia, que es Dios, siendo el dueño de todo lo que existe, decidió bajar a este mundo y hacerse un siervo en la forma de Jesús, un esclavo, la persona más baja. Y lo hizo con la finalidad de que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador personal y conocer al Padre como nuestro Padre Celestial. Y Jesús, que no merecía morir en una cruz y ser torturado como nosotros lo merecíamos y lo merecemos, tomó nuestro lugar. Y después de morir 3 días al estar sepultado, resucitó de entre los muertos. Y con ello Él da esperanza y cambio de vida a todos aquellos que ponen su fe en Jesús como su Salvador personal. Y el día de hoy, quizás, tu trayectoria, tu jornada debe de comenzar poniendo tu fe en Jesús como tu Salvador personal. Me encantaría platicar contigo y en unos momentos vamos a estar terminando. Yo estaré aquí adelante. Si tú simplemente quieres venir y platicar conmigo o quizás necesitas oración, lo que sea, yo estoy aquí para poder ayudarte. Y mi oración es que tú puedas tomar esta decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias porque tú eres mucho más generoso con nosotros de lo que nosotros merecemos. Y perdónanos de que muchas veces nosotros nunca estamos satisfechos con lo que tú nos has dado. Y siempre deseamos más y más, soñando y pensando y simplemente viendo lo que otros tienen, tratando de acumular más y más. Pero la realidad es que lo que sea que tú has decidido darnos, ayúdanos a tomar la decisión no solo de acumular, sino de ayudar, de poder ser tus medios para bendecir a otras personas. Porque tú eres generoso, permite que nosotros reflejemos el corazón generoso que tú tienes. Y rechazar la mentalidad de pobreza, simplemente acumulando en vez de tener una vida donde estemos ayudando a los que están a nuestro alrededor. Te alabamos y bendecimos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.